Estamos comenzando esta escuela dominical por primera vez. Damos gracias al Señor, les saludamos a cada uno de ustedes que están ahí, más de 49 ya dispositivos encendidos, la iglesia, esta comunión, este compartir a esta hora de la mañana, es una bendición, este desayuno que estamos tomando, compartiendo en familia, creo que va a ser esta hora que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, va a ser de mucha bendición. Vamos a dar comienzo entonces a esta escuela dominical en el nombre del Señor, dando la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar, vamos a comenzar orando al Señor para que el Señor dirija esta escuela dominical, saluda a los niños que están allí, a los hijos, a los chicos, a los niños, si nos nombrara cada uno de ellos, dejaría algunos afuera, así que saludos para ellos, para los jóvenes también, veo que están también los jóvenes integrados, amén, así que bien, ahí está entonces recibiendo la palabra del Señor, un hermano que va conduciendo ahí, a mí, así el Señor le guarde ahí en su conducción, mi hermano Patricio también, así que saludos para todos, no han querido quedar fuera de esta convocatoria que hizo, por supuesto, nos hace el Señor. Oramos al Señor, nos presentamos, nos inclinamos reverentemente para orar delante de su presencia. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque creo que también ahí tú estás en esta convocatoria, Señor, en los diferentes hogares. Estás con nosotros, Señor, porque así dice tu palabra. Gracias, Señor, por este momento de compartir, este momento, Señor, que vamos a tener de poder hablar de tu palabra, de poder instruirnos, de poder animarnos, de poder fortalecernos, Señor, en medio de estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, estar encerrados, Padre. Pero gracias, Señor, porque tu mano de amor y misericordia ha alcanzado, nos ha bendecido, nos seguirás bendiciendo, Señor. Bendícenos en esta hora a través de tu palabra. Dirígenos, Señor, para compartirla, dirígenos, Señor, y en todo estemos, Señor, unidos en esa bendición de lo que tú quieres entregarnos en esta mañana, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a comenzar entonces cantando, así que hermano David, vamos a cantar unos dos coros para ya entrar de lleno a lo que en esta mañana el Señor nos invita a esta escuela dominical. Hermano David. Amén. Qué hermoso es verlos a todos, hermanos, y verlos todos unidos. Eso es lo hermoso. Y vamos a cantarle al Señor, Señor, únenos. Amén. Vamos a cantar todos juntos. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Manda fuego, Señor, y bautiza con tu poder. Todos juntos. Manda fuego, Señor, y bautiza con tu poder. Una vez más. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Manda fuego, Señor, y bautiza con tu poder. Manda fuego, Señor, y bautiza con tu poder. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos, regocijaos. Regocijaos todos los hijos del Señor. Regocijaos, regocijaos, regocijaos. Regocijaos todos los hijos del Señor. Con nuestras manos aplaudir, aplaudir, aplaudir todos los hijos del Señor. Aplaudir, 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 aplaudir. Aplaudir todos los hijos del Señor. Con nuestros pies, con los pies, con los pies, con los pies todos los hijos del Señor.
con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies todos los hijos del Señor. Si puede saltar, prepárese. A saltar, a saltar, a saltar todos los hijos del Señor. A saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar todos los hijos del Señor. Amén. Amén. Qué bendición poder compartir estos coros también. En esta mañana no voy a estar solo, voy a estar junto a nuestra hermana Pérsida también, hermano Claudio, para estar compartiendo la lección de la escuela dominical. Así que voy a dejar una palabra, hermana Pérsida, para que nos salude. Amén. Hermanos, me da mucha alegría saludarles esta mañana. Gracias al Señor por esta oportunidad de vernos. Una alegría muy grande ver la iglesia. Y gracias al Señor porque tenemos en esta modalidad que creo que va a ser de mucha bendición. Amén. Estamos muy expectantes por lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana, así que yo les invito a que busquen su Biblia y que podamos todos juntos compartir con gozo lo que el Señor nos quiere enseñar. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Amén. Hermano Claudio también va a tomar una parte en esta escuela dominical, hermano Claudio. Amén. Les saludo, mis queridos hermanos en el Señor, contento y agradecido por esta instancia en la que podemos estar, tal vez, a pesar de la distancia, un poco más cercanos, como hermanos, ¿cierto? Cantando, alabando al Señor y aprendiendo de su palabra. Es algo muy esencial, ¿cierto? Como hijos del Señor, el poder aprender. Y en esta hora, ¿cierto? Le pedimos al Señor que sea con cada uno de nosotros y que podamos terminar, ¿cierto? Este servicio de escuela dominical bendecido. Cariños para todos. Amén. Gracias, hermano Claudio. Vamos a comenzar entonces. Se establece la dinastía de los reyes. Ese es el título de la lección de este domingo. Se establece la dinastía de los reyes. La verdad central es lo que vamos a un poco compartir de toda esta lección, hermanos. Es la dinastía de los reyes de Israel. Prefiguraban el reinado eterno de Jesucristo. ¿Ya? Esa es la verdad central, como teníamos cada domingo lo que más o menos un resumen de lo que se va a compartir. El versículo clave o el texto que tendríamos que aprenderlo de memoria, pero es un poquito encerrando todo lo que esta lección nos va a enseñar, dice en Génesis capítulo 49, versículo 10. Génesis capítulo 49, ustedes lo pueden buscar ahí en su Biblia. Génesis capítulo 49, versículo 10. No se ha quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Ya? Ese es el versículo clave en esta mañana. Una de las cosas, hermanos, que a lo mejor ustedes escucharon la lección pasada, concluye el discurso Josué, que llamó a los israelitas entonces a servir a Dios. Eso fue lo que Josué en la lección pasada nos entregó, que había que servir al Señor, que había que, el pueblo del Señor debía servir al Señor. Pero lamentablemente, al final del libro de Josué, vemos que esto no fue así. Después de la muerte de Josué, ¿cierto?, después de haber experimentado tremendos milagros del pueblo del Señor, sus ojos vieron cómo pudieron conquistar el reino, pudieron conquistar lugares con Josué. Ahora no estaba este líder, y entonces comenzaron, amados hermanos, a ver que se centraron, y aquí viene la lección para nosotros, y que de alguna manera podamos entenderlo, que se centraron en confiar solamente en este líder que ahora ya no estaba, Josué en este caso. Y aquí entonces el pueblo del Señor en realidad estaba complaciendo no al Señor, sino al líder. Y por eso que viene este llamado que el pueblo y esta necesidad del pueblo del Señor a pedir un rey. Queremos que compartamos ahí en Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Y voy a pedirle a
algún hermano lo tenga por ahí. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 6. Si el hermano David nos pueda leer estos versículos para que así podamos comenzar ya y entrar en lleno en lo que la palabra del Señor en esta mañana nos va a entregar. Hermano David. Amén. Primera de Samuel, capítulo 8, del versículo 4 a 6, en el nombre del Señor. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Amén. Durante años, hermanos, los israelitas sufrieron la opresión de los otros pueblos. Entonces pensaron ellos, la solución a su problema sería tener un rey como los demás reinos. Ellos, por supuesto, pensaron mal. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor quería, ¿cierto?, ser su rey, quería ser su gobernante. Y vemos, bueno, yo creo que vamos a ver más adelante todo lo que pasó con los reinos venideros y qué ocurrió con el pueblo de Israel. Pero aquí el Señor no se negó, ¿cierto?, sino que entregó un rey a la solicitud del pueblo. Y aquí viene, hermanos, al mirar esto, ¿por qué había solicitado el pueblo de Israel un rey? Era porque su problema no era político, no era porque si tenían rey iban a ser los que iban a tener presencia en esos lugares o que no iban a tener ya ser subyugados por otros reinos, sino era un problema que tenía el pueblo de Israel, era espiritual. Ellos estaban siguiendo de alguna manera a lo que alrededor, ¿cierto?, le estaba diciendo, pero no confiaban en que Dios podía continuar siendo su líder, su rey. Entonces, igualmente, allí dice que el Señor ya hay que concederle rey y ellos entonces recibieron este rey, esto es lo que habían solicitado, pero había una deficiencia espiritual tremenda. Hoy día, amados hermanos, cuando a lo mejor no nos podemos reunir, no nos podemos congregar, es necesario, y aquí en esta primera parte, es necesario ver a quién estamos sirviendo. Si servimos al Señor, pese a todas las circunstancias, estemos lejos, vamos a seguir siendo hombres y mujeres genuinos en confiar en el Señor, en alabar su nombre, en servir al Señor, pese a todo lo que pueda haber alrededor. Josué mismo lo dice: aunque los otros sirvan a otros dioses, yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso era lo que el pueblo tenía que recibir, el pueblo tenía que aceptar eso y tenía que hacerlo práctico. Pero lamentablemente no fue así. Entonces, en la parte de Dios, de esta primera parte, Dios concede entonces la solicitud de este rey. Se eligió entonces, y mire, lo particular de esto, que se echó a suerte la elección de este rey. Primero se eligió la tribu de Benjamín, conocemos a Saúl, se eligió rey de ahí, un perfil que el pueblo quería. El perfil que el pueblo quería, el Señor se lo dio. Pero aquí venía una disyuntiva ahora, porque Saúl, ¿cierto?, ya no iba a depender, o el Señor no iba a manejar al pueblo, sino que iba a ser ese rey. Sabemos la misericordia del Señor, que siempre, de alguna manera, Él va a entregar lo que necesitamos, pero también de eso nosotros vamos a aprender. Por eso, nuestras oraciones a veces tienen que ir enfocadas, hermanos, a la buena voluntad del Señor. Nuestras solicitudes siempre tienen que estar bajo esa buena voluntad del Señor. Y si lo hacemos en forma personal, va a haber los fracasos que tuvo el pueblo de Israel en este caso, de pedir al rey, ¿ya? Tenía el perfil y las cualidades de rey que le habían solicitado el pueblo. La pregunta, para finalizar esta primera parte, amados hermanos, el dilema respecto a Saúl. Por un lado, Dios lo había elegido, ¿cierto? Por otro lado, se negó a seguir la dirección de Dios a través de Samuel. Hubo esta situación porque, claro, era el rey, tenía el perfil de todo, pero
la condición de Saúl en este caso era de no seguir los preceptos o obedecer a lo que Samuel le decía. Eso, amados hermanos, un poquito esta primera parte, esta introducción a esta lección. Voy a dejar a nuestra hermana Pérsida Montes para que continúe compartiendo esta mañana. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Bueno, hermanos, me corresponde la segunda parte, pero antes quiero dejar a nuestro pastor que les va a saludar y también les va a comentar que él se va a retirar un momento antes de que termine la escuela dominical. Hermano, muy contento porque se está haciendo este servicio. Una es por la palabra del Señor que va a llegar a más hermanos y saludar a toda la audiencia que tenemos, a quienes les deseo muchas bendiciones y que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que es la palabra. No es fácil, hermano, estar hablando por estos medios de la palabra o expresarnos quizás tan ampliamente, porque hay que limitarse, pero sin embargo felicito a los hermanos que lo están haciendo y a ustedes que se han puesto a la pantalla, que Dios les bendiga mucho. Sí. En segundo lugar, quiero contarles que en esta hora de las 12 va a ser el funeral del Fernando Valladares, hijo del hermano Rubén, y vamos a ir con Ale y yo a ver si podemos hacer alguna oración con ellos, así que nos vamos a retirar por esa razón y hay que estar un cuarto de hora antes porque tienen que chequear a todas las personas que van a pasar, que solamente son algo de 15 o 20 personas a lo mucho los que van a dejar entrar. Así que, hermano, deseo que este servicio, la lección y todo provoque en cada uno de nosotros mucho avance espiritual y los invito para el culto de la tarde. Que Dios les bendiga ricamente y Dios bendiga a los expositores esta mañana. Amén. Amén. Gracias al Señor porque la iglesia sigue siendo iglesia y acompañando también a nuestros hermanos que están pasando este momento de dolor. Me toca la segunda parte y en esta lección de hoy día que se establece la dinastía de los reyes, nosotros vamos a ver 3 reyes, que es Saúl, David y Salomón. Ante las 3 vidas de estas personas nosotros podríamos hablar mucho, estar mucho tiempo detallando un poco la vida, pero la idea es que usted siga profundizando esta clase en su hogar. Mi hermano Marcelo hablaba de Saúl, el cual fue desechado por Dios, él tomó decisiones que no fueron correctas, y ante eso Dios lo desechó de su vista, de sus ojos. Yo creo que usted sabe la historia. Saúl ofreció un sacrificio que no le correspondía a él hacer, mató a las personas que Dios le dijo que elimine todo, pero conservó al rey de los amalecitas, sí. Entonces, ante eso, no hizo todo lo que Dios le había hecho. Él tomó sus propias decisiones. Con estas lecciones nosotros vamos sacando lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Ahora yo paso a David. Son 3 tipos de liderazgos distintos, Saúl, David y Salomón. Cuando nosotros vemos en David, vemos cómo Dios, al desechar a Saúl, elige él a quién podría ser el futuro rey. Voy a pedirle a ustedes que busquen en Primera de Samuel, capítulo 16. Yo me voy a centrar solamente en el versículo 7, para que usted lo vaya leyendo conmigo, porque Dios elige a las personas improbables. Nosotros podemos elegir, a lo mejor, según nuestra propia opinión, pero Dios elige no mirando lo que está delante de nuestros ojos, como dice este versículo. Entonces, aquí vemos nosotros cómo Dios le enseña a Samuel. La historia usted la sabe. Samuel se dirigió a la familia y pasó el primer hijo, el segundo hijo, y ya estaban todos los hijos de Isaí ahí, esperando ser elegidos como el futuro rey. Pero Samuel dice, ¿te queda algún otro hijo por ahí? Y el padre, a lo mejor que veía que su hijo era el más simple, dice, sí, tengo uno que está cuidando las ovejas. Samuel dice, no nos vamos a sentar a comer hasta que llegue ese hijo. Y cuando ese hijo llegó, que a lo mejor era el que
según la familia no cumplía los requisitos, fue el que es elegido como el nuevo rey. Entonces, leamos el versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está de delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este David, que desde ser pastor de ovejas, llega hasta la conducción de su pueblo, hasta ser el rey y conducir una tremenda nación, lo vemos que tiene una vida que es muy cambiante, es un remolino su vida. De ser pastor de ovejas, de estar cuidando a las ovejas, nosotros no nos podríamos imaginar a David tocando el arpa, no podríamos imaginar a David escribiendo algún poema, porque tenemos los salmos, ¿cierto? Podemos ver a David en toda su historia librando diversas batallas, pretendiendo incluso haciéndose el que estaba loco, bailando para Dios. Podemos ver a David cuando en su historia que él estaba observando a Betsabé con una mirada humana, carnal. Vemos también al David que cuando fue Natán, el otro profeta, a hablar con él, le habló de su adulterio y del asesinato que había hecho. Vemos a David también huyendo de su hijo Absalón. Entonces, toda la vida de David fue un remolino, fue un torbellino que tuvo grandes victorias, pero también tuvo momentos muy tristes que le permitió también escribir esos salmos tan maravillosos. Entonces, nosotros aquí vemos cómo Dios, a pesar de que este hombre podía tener sus errores, a pesar de que este hombre cometió falta, Dios lo sigue amando, porque Dios nos ama a cada uno tal cual somos, porque Dios mira la intención de nuestro corazón. Cada líder, usted que es líder en su hogar, tiene una relación con el Señor, y en esa relación personal con Dios, Él ve nuestra verdadera motivación para amarle y para obedecerle. Y es la pregunta en esta mañana. ¿Cuál es mi motivación? Estoy amando a Dios, pero ¿cuál es mi motivación para llegar a Él, para obedecerle? ¿Quiero a lo mejor solo que Dios me bendiga? ¿O realmente amo tanto al Señor que en las buenas o en las malas, en las ganadas o en las perdidas, estoy con Él y sé que el Señor es fiel y que va a estar en todo momento conmigo? Con David nosotros podemos ver que Dios bendice a quienes le siguen. Y si usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido honrar a Dios con nuestra vida y con todo lo que hacemos, Él nos va a bendecir siempre. Su bendición, su cobertura de bendición va a estar en nuestra vida de tal manera de que podemos vivir confiados, que si nos equivocamos le pedimos perdón al Señor y Él es amplio en perdonar nuestros pecados. Ayúdenos el Señor entonces, hermanos, para que podamos nosotros entender que el Señor está mirando, que nuestro corazón tenga un amor genuino para Él, que nosotros sintamos que el Señor está siempre pendiente de lo que estamos diciendo, que las grandes o pequeñas decisiones de nuestra vida, en todo ello podamos dejar al Señor. Ahí está. En Primera de Samuel, capítulo 16, vemos esta segunda parte de David, y también podemos encontrar en Crónicas, capítulo 17, cómo nos habla también de la historia de David. Creo que de esta manera resumo un poco lo que es la lección. Ayúdenos el Señor a nosotros para que podamos sentir siempre que el Señor está mirando nuestra verdadera intención, nuestra verdadera motivación, todo lo que hacemos, hacerlo lo mejor para el Señor. Creo que con eso quedo clara en mi participación. Ayúdenos el Señor para seguir, y dejo a mi hermano Claudio. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado aprendiendo la palabra del Señor, hemos escuchado, ¿cierto?, los testimonios, la vida y las lecciones que podemos sacar a lo que es hoy en día para nosotros. Si bien es cierto, hoy día estamos leyendo un poco de historia, la vida, ¿cierto?, y la acción de los reyes, es importante también sacar lecciones para lo que es nuestra vida cotidiana.
Ya hablamos un poco, ¿cierto?, del rey Saúl, rey David, que tenía, ¿cierto?, sus particularidades, su fortaleza y sus debilidades. Y pasamos ahora a hablar la tercera parte del rey Salomón, que se le conoce como el rey constructor, ¿ya? Sin embargo, también nosotros sabemos que hay una particularidad que a él, ¿cierto?, resalta por sobre todos los otros, que fue su sabiduría. Bueno, el rey David fue un rey guerrero, ¿cierto? Y por esa misma razón, a él, ¿cierto?, el Señor no le permitió, por el hecho del derramamiento de sangre que él producía, no le permitió el poder construir, ¿cierto?, su templo para que el Señor, ¿cierto?, morara junto a su pueblo. Entonces, ahí lo cierto, lo que pasó es que fue su hijo, Salomón, el que continuó con el legado de su padre como rey, ¿cierto?, de Israel, y pudo, ¿cierto?, llevar a cabo la construcción de este templo. Pero antes, él lo que hizo fue a Gabaón, ¿cierto?, donde estaba el tabernáculo antiguamente, y eso, algo muy importante en ese entonces, que era ofrecer sacrificio. Y él ofreció 1000 holocaustos en el altar de bronce construido durante la época de Moisés. Y ese acto, ¿cierto?, de ofrecer 1000 holocaustos, generó, ¿cierto?, en Dios una empatía, ¿cierto?, una gracia, y el Señor, ¿cierto?, a favor, ¿cierto?, a cambio de ese acto, ¿cierto?, de mucha fe, que era muy importante en aquel entonces ofrecer sacrificio al Señor, llegó con aroma agradable ante el Señor. Y el Señor, ¿cierto?, le concedió un deseo. Y ese deseo, ¿cierto?, muchos de nosotros lo conocemos, que él pidió, ¿cierto?, sabiduría. Y el Señor se asombró porque podría haber dicho riqueza, podría haber dicho muchas cosas. Sin embargo, él pidió la sabiduría para poder gobernar un pueblo muy grande. Y es en base, ¿cierto?, a esta sabiduría es que él pudo también terminar de edificar el templo, y desde ese entonces el Señor pudo morar junto a su pueblo. Y ahí, ¿cierto?, la gloria del Señor llenó el pueblo, reflejando la promesa de Dios de habitar junto a su pueblo. Y esta parte es muy importante porque si leemos en Segunda de Crónicas, en el 6, capítulo 10, o sea, 6:10, dice: y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Ahí resalta y destaca, y como bien sabemos, como nosotros, como hijos de Dios, el Señor cumple sus promesas, las cumple. Y en ese entonces él se dio cuenta y él dijo: Jehová ha cumplido su palabra. Y quiera Dios, cierto, que nosotros también en nuestras vidas podamos decir lo mismo, que todas las promesas que el Señor nos ha dicho sean cumplidas en nuestra vida, y podamos, cierto, al unísono, como hijo de Dios, también decir: Jehová ha cumplido su palabra. ¿Y por qué ha cumplido su palabra? Porque ya estaba, cierto, morando y habitando en medio de ellos, post construcción, cierto, de este templo que era tan anhelado y tan esperado por el pueblo de Dios. A posterior, cierto, este rey, un rey muy sabio, ya mucho, de hecho hasta el día de hoy, mucha gente que no conoce al Señor habla de una decisión salomónica, ¿cierto? Una decisión sabia, una decisión justa. Ya bien sabemos, ¿cierto?, la parte de la Biblia, ¿cierto?, donde dos mamás, ¿cierto?, reclamaban a un único hijo, y él, ¿cierto?, sabiamente dijo: bueno, lo partimos por la mitad, una parte para una mamá y la otra para la otra, ¿cierto? Y ahí se pudo elucidar quién era la verdadera madre. Bueno, esa sabiduría, que es la que también podemos tener nosotros y que se la pedimos al Señor, es la que lo hizo muy famoso y conocido en los pueblos, ¿cierto?, alrededor. Y es así como una reina, la reina Sabá, que era del reino de Etiopía, que lo que hoy, ¿cierto?, podría ser la parte sur de Arabia Saudita, cerca de Yemen, ¿cierto?, la ciudad de Yemen, se sintió curiosa y atraída por esa particular sabiduría que la hacía muy conocido por sobre los reyes que habían alrededor.
Pero sabemos que esa sabiduría y que ese entendimiento no era de él, sino que había sido heredado y había sido otorgado por el Señor. Y ahí donde nosotros, ¿cierto?, tenemos que también ser muy sabios si el Señor nos ha dado algún don, alguna característica, ¿cierto?, que podamos resaltar de nosotros mismos, no darnos, ¿cierto?, ínfulas y tampoco decir que es de nosotros mismos, sino que es un regalo de parte del Señor. Entonces, cuando alguien lo felicite por algo en particular, porque usted tiene un don, usted siempre tiene que responder: para Dios toda la honra y toda la gloria, ¿cierto? Como lo decimos siempre, y para nosotros su misericordia. Y esta reina, ¿cierto?, fue muy curiosa y se acercó a él y le llevó muchos regalos, entre ellos incienso, mirra, que era muy, muy caro en aquel entonces, le llevó oro y le hizo muchas preguntas para poder de alguna forma probar que su sabiduría era cierta. Y ella claramente no era seguidora ni conocedora de Dios, pero a través de Salomón, ella pudo evidenciar cómo él era un rey sabio y él, ¿cierto?, sin tal vez hablar mucho, se dio cuenta ella, solamente observando sus actitudes, que había algo más allá en él, que era, ¿cierto?, el poder de Dios que moraba sobre él. Y eso es súper importante porque, como dice aquí la carta, dice: alguien que no pertenecía al pueblo de Dios fue testigo de que Dios había de ser alabado por su complacencia en Salomón, y porque te ha puesto por rey sobre ellos, dice su palabra, para que haga juicio y justicia. Eso está en 2 de Crónicas 9:8. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos desprender de todo esto? Que siempre se nos habla, como hijo de Dios, que somos luz del mundo, que somos, ¿cierto?, embajadores, que somos soldados, ¿cierto? Y por lo tanto, es súper importante que cada uno de nosotros tengamos ese rol muy claro de que como embajadores del Señor, la gente que no conoce al Señor debe, ¿cierto?, llegar a Él a través de nuestras actitudes, a través de nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y podemos ser tan o más, ¿cierto?, como el rey Salomón, en el sentido de poder atraer a otras personas que no conocen al Señor, pero que sí vean en nosotros alguna particularidad. Y cuando esa persona pregunte qué es lo que te hace tan particular, es ahí donde tenemos que darle la honra y la gloria al Señor, porque es Él, ¿cierto?, el que nos hace especiales, es Él el que nos hace únicos, que nos hace distintos. Todos tenemos cosas en común, pero la particularidad que nos puede dar el Señor es la que nos hace distintos. Esa luz, ¿cierto?, esa resplandor que muchas veces podemos reflejar alrededor nuestro, en personas que no conocen al Señor, es lo importante. Y un poco también como resumiendo, ¿cierto?, qué es lo que quiere Dios para nosotros, dice: Él también quiere que nos evaluemos a nosotros mismos en base a nuestro corazón. Como templos del Espíritu Santo, podemos pedir a Dios que nos ayude a vivir con una luz en el mundo oscuro que nos rodea. Recordemos, ¿cierto?, que todos estos reyes, de alguna forma, tenían cosas buenas y cosas malas. Y como decía, ¿cierto?, nuestra hermana Persia, Dios los perdonó y a pesar de todo pudieron ser instrumentos útiles en la mano del Señor. Ninguno de nosotros podemos decir que somos perfectos, tenemos imperfecciones, cometemos errores y pecados. Pero también es importante destacar en esta lección que hay cosas, ¿cierto?, que sucedieron a posterior, que es que ya ¿cierto?, Dios ya no habitaba más en un templo hecho por manos de hombres, sino que habita en nosotros. Y hoy en día nosotros somos el templo del Señor. Por esa razón es muy importante que nos cuidemos y que podemos ser, ¿cierto?, embajadores y reyes, ¿cierto?, para el Señor. Así que para el Señor sea la honra y la gloria. Hemos estado dando, ¿cierto?, un poco de la palabra del Señor, con mucho temor delante del Señor. No somos eruditos, ¿cierto?, no somos grandes pensadores, pero el Señor nos usa para poder exhortar la palabra, y el próximo domingo, ¿cierto?, nos tocará ser oidores de ella, y así, ¿cierto?, nos exhortamos los unos a los otros. Bien, hermanos, vamos a estar dando término a esta hermosa lección. Esperamos que más y más hermanos se vayan sumando a esta linda actividad que estamos generando, de poder conectarnos, estar más cercanos, podernos ver, saludarnos. Y ahora vamos a pasar a orar para que el Señor, ¿cierto?, consagre esta escuela dominical en cada uno de nosotros. Le invito a que inclinemos nuestros rostros. Amado Padre, gracias en esta hora porque hicimos victoriosos.
hemos podido hablar de su palabra bendita. Nuestros hermanos han acudido a este llamado, Señor. Esperamos en Dios que cada uno de ustedes haya tomado una parte suya para bendición en su vida. Sabemos, Señor, que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, un Rey que no cometió falta ni pecado, que como lo hablamos en esta mañana estos hombres, Señor, un Rey que es perfecto, que es un Rey que alabamos hoy en día, un Rey, Señor, que permanece en nuestras vidas día a día, Señor, que a pesar de todas nuestras faltas y transgresiones, renueva su misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, porque usted ha sido con nosotros en esta mañana, porque nos ha bendecido a través de su palabra. Siga usando, Señor, a los profesores domingo a domingo, hasta que su voluntad sea que nos podamos volver a reunir en nuestro templo físico, Señor. Todo esto se lo pedimos y se lo imploramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Le invito, mi querido hermano, a que juntos demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.